Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. El día de hoy vamos a ver algunas de las aplicaciones de las leyes de Newton. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a empezar desde lo más sencillo. Se recuerda que en la primera unidad vimos conversiones de unidades, pasábamos de metros a kilómetros, de pies a centímetros y así sucesivamente. Pues lo mismo vamos a hacer hoy, solo que con unidades de fuerza. Vamos a convertir de newtons a dinas, de dinas a pounds y así sucesivamente. Vamos a ir avanzando y si usted tiene alguna duda o pregunta, puede escribirla ya sea en el chat o puede activar su micrófono para poder plantear su duda. ¿De acuerdo? Yo ahí tengo el chat abierto para ir viendo sus dudas o sus inquietudes. Empecemos entonces. Tenga a la mano su calculadora y su cuadernito por si hay que anotar algo que usted considere que es importante. ¿De acuerdo? Vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior vimos lo que eran las unidades de fuerza y ya sabemos que las unidades de fuerza son las dinas, el newton y el pound. ¿De acuerdo? Se recuerda que para sacar dinas o para que la fuerza sea representado en dinas, aclaro, la fórmula o la ecuación de fuerza es igual a masa por aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, multiplicamos la masa, que la masa la representamos en gramos, y la multiplicamos por la aceleración, que es 1 centímetro por segundo cuadrado. ¿De acuerdo? Y lo primero que tenemos que hacer cuando se nos presenta un problema es ver que esté en la misma unidad o en el mismo sistema de unidades. Si se trata de gramos, yo tengo que tener la aceleración en centímetros, ¿de acuerdo? Y ahí ya obtengo dinas. Si se trata de newtons, la masa la tengo que tener en kilogramos, ¿de acuerdo? Y la aceleración la tengo que tener en metros sobre segundo al cuadrado. Para el sistema de dinas sería el sistema segesimal. Para el sistema de newtons sería el sistema internacional. Y para el sistema de pounds sería el sistema inglés, ¿de acuerdo? Entonces, para el sistema inglés representamos la masa en libras y representamos también la aceleración en pies por segundo al cuadrado. Así obtenemos ya sea pounds o newtons, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que usted también no que memorice, sino que entienda cómo funciona esto. Que digamos que para dinas utilizamos el sistema segesimal, que para newtons utilizamos el sistema internacional y que para pounds utilizamos el sistema inglés. ¿De acuerdo? Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Acá tenemos, yo les quise incluir algunas unidades de conversión, ¿de acuerdo? O algunas equivalencias entre unidades de fuerza. Usted ya sabe que en el libro nosotros teníamos nuestra tablita para poder convertir, por ejemplo, de metros a centímetros o a kilómetros o a millas. Aquí yo tengo una pequeña lista de conversiones. Por ejemplo, si yo quiero convertir de newtons a dinas, aquí tengo la equivalencia. Un newton es igual a 10 a la 5 dinas, ¿de acuerdo? Esa conversión nos va a servir más adelantito. Si usted la puede anotar, sería perfecto, para que cuando hagamos el ejercicio usted ya tenga sus datos a la mano. Luego, si quiero convertir de pounds a dinas, ¿qué necesito? Acá tengo la equivalencia. Un pound equivale a 13.826 dinas aproximadamente. No es una cantidad que se haya estipulado ya fija, debido a que a veces varían algunos dígitos en los últimos lugares, ¿de acuerdo? O puede que algunos lo aproximen o así sucesivamente. Digo aproximadamente porque a veces buscan la información en internet y puede que a veces les aparezca
a alguno que varíe un poquito el número que vayan a encontrar. También tenemos en newtons, o sea, de pondals a newtons, y tenemos la equivalencia. Y la equivalencia me dice que un poundal es igual a 0.13826 newtons. ¿De acuerdo? Entonces, estas equivalencias me van a servir a mí para poder realizar la segunda parte del laboratorio, porque lo único que me piden es que yo represente ya sea la fuerza, la masa o la aceleración, y a veces le pide que lo represente en sistemas diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, yo digo que voy pasando a la siguiente presentación para poder avanzar ya con algunos ejemplos. Aquí tengo nuestro primer ejemplo. Tengo aquí que me dice, acá lo primero que tengo es la fórmula. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y tengo el primer ejemplo. Me dice qué fuerza se le ha aplicado a un cuerpo de 500 gramos para imprimirle una aceleración de 12 centímetros por segundo cuadrado. A ver, pregunto, ¿todos mis datos están en un mismo sistema? Muy bien. Todos los que han contestado dicen que sí. Excelente. Todos mis datos están en un mismo sistema. Tengo 500 gramos. Y si usted sabe que si yo tengo gramos, mi aceleración tiene que estar en centímetros por segundo al cuadrado. Y si la tengo en centímetros por segundo al cuadrado, ¿qué tengo que hacer entonces? La fuerza que tengo acá la voy a multiplicar. Multiplico mi masa, que son 500 gramos, por los 12 centímetros por segundo cuadrado, que es lo que yo tengo acá para la aceleración, y lo multiplico. 500 por 12 me da 6.000. ¿6.000 qué? 6.000 gramos por centímetro sobre segundo cuadrado. Ahora, ¿qué pasaba cuando tenía esta unión? Yo obtenía dinas, ¿de acuerdo? Entonces tengo en total 6.000 dinas. Esa sería mi respuesta. Y así obtengo la fuerza. Esto es un poquito técnico ahorita, pero sí les va a servir para los problemas ya con diagramas de cuerpo libre. Es algo muy interesante y muy bonito. Si usted lo comprende y si usted, digamos, hizo todas sus tareas con relación a los vectores. Aquí tengo el ejemplo número 2. Me dice a cuántos newtons equivale la fuerza del ejemplo anterior. ¿De cuánto era la fuerza? 6.000 dinas, ¿de acuerdo? Y queremos pasarlo a newtons. Y aquí tengo la equivalencia. Ya sabemos que un newton equivale a 10 a las 5 dinas. Entonces hay que hacer la conversión. 6.000 dinas. Tengo dinas arriba, pongo dinas abajo. Entonces tengo 10 a las 5. Eso equivale a un newton. Entonces voy a disminuir mi pantalla un momentito para poder realizar el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces usted esté preparado con su calculadora ahí, hagamos la conversión entonces y usted me dirá cuál sería el resultado en newtons. Hagamos nuestra conversión entonces de dinas a newtons. Muy bien, Francesca me dice que es 0.06. ¿Qué dicen los demás? ¿Si les dio lo mismo o les dio un resultado diferente? No, Miss, a mí me dio lo mismo. Muy bien, excelente. Entonces ya hemos hecho nuestra conversión. Solo que acá vamos a ponerle newtons para identificar que hemos hecho nuestra conversión. Así de sencillo es trabajar, digamos, solo con lo básico. Y es más sencillo todavía trabajar con lo demás. Muy bien, aquí tenemos un tercer ejemplo para encontrar la aceleración.
Me dice encuentre la aceleración que adquiere un cuerpo de 8 kilogramos cuando se le aplica una fuerza de 250.9 newtons. Pregunto, ¿todos mis datos están en un mismo sistema? Shirley me dice que sí. ¿Quién más? Muy bien. Sí están en un mismo sistema. ¿Por qué? Porque los kilogramos pertenecen al sistema internacional. Y usted sabe que en el sistema internacional, si yo unía kilogramos y metros sobre segundo cuadrado, yo obtenía newtons. Entonces, sí están en un mismo sistema. Recuerde que las dinas pertenecen al sistema sexagesimal. Los newtons pertenecen al sistema internacional y los pounds pertenecen al sistema inglés. ¿De acuerdo? Entonces tengo, aquí yo despejé de una vez la fórmula. Usted las puede ir, digamos, anotando ya las fórmulas despejadas de una vez en su cuadernito para que ya después no le cueste. Entonces tengo fuerza, ¿cuál es mi fuerza? 250.9 newtons y la masa que es 8 kilogramos. Ahora, acá voy a hacer un cambio en la dimensional. Vamos a escribir kilogramos multiplicados por, vamos a cambiar acá, ahí estamos. Y le vamos a poner de una vez la otra dimensional. ¿Recuerda por qué se multiplicaba en los kilogramos? La aceleración se representaba en metros sobre segundo cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí cambié la dimensión de newtons o la magnitud de newtons por kilogramos sobre metros por segundo al cuadrado. Eso es lo mismo, ¿de acuerdo? Lo único que hice fue poner las dimensiones originales. ¿Para qué me va a servir esto? Ponga mucha atención. Hagamos de primero la operación. Dividamos entonces la fuerza dentro de la masa y usted me dirá cuál es el resultado. Muy bien. 31.36. Excelente. Ahora, ponga mucha atención a lo que va a suceder acá. Aquí le voy a ampliar otro poquito para que no me cueste. Tengo kilogramos arriba. Vamos a cambiarle el color para que se pueda ver. Y tengo kilogramos abajo. Eso prácticamente se cancela. ¿Y qué me queda únicamente? Metros sobre segundo cuadrado. Entonces eso es lo que yo coloco acá. Entonces mi resultado es metros sobre segundo cuadrado. Y ahí ya obtuve mi aceleración. ¿Esto con qué fin lo hago? Con el fin de que usted sepa cómo cancelar cada uno de estos términos al momento de hacer, por ejemplo, de buscar la aceleración o la masa, porque puede que usted solo divida y me diga, sí, yo busqué la masa, pero al final de cuentas, ¿cómo lo comprobamos? Con el análisis dimensional. Y ahí comprobamos que nuestro procedimiento también es correcto. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería con relación al primer ejemplo. ¿Hay alguna duda o pregunta con lo que acabamos de realizar? Si usted tiene una duda o pregunta, no tenga miedo. Usted la puede, si no quiere activar su micrófono, la puede escribir en el chat. Muy bien. No hay dudas ni preguntas. Excelente. Muy bien. Sigamos entonces con nuestros demás ejemplos. Me preguntan acá, ¿cuál es la masa de un cuerpo que acelera a razón de 24 metros sobre segundo cuadrado cuando se le aplican 600 newtons de fuerza?
Entonces, ¿qué datos me dan acá? A ver, ¿qué datos tengo del problema? A ver, muy bien, la fuerza y la aceleración, excelente. ¿Qué tengo que encontrar entonces? El problema me pide la masa. Y yo ya tengo la masa acá despejada, ¿de acuerdo? Ya tengo la fórmula despejada. La fuerza es de 600 newtons y la aceleración es de 24 metros sobre segundo cuadrado. Voy a hacer lo mismo que hice en el problema anterior. Voy a cambiar los newtons por kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Metros sobre segundo cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Hagamos la división entonces, ¿y cuál sería nuestro resultado? 25. Muy bien. Ustedes iban a la velocidad de la luz. Excelente. Nuestro resultado es 25, pero ¿25 qué? ¿Kilogramos? Muy bien. 25 kilogramos. ¿Por qué? La metro sobre segundo cuadrado arriba y metro sobre segundo cuadrado abajo, eso se cancela, ¿de acuerdo? Y ya solo me quedan kilogramos. Y como estamos hablando de masa, entonces nos queda perfecto. La masa nos va a quedar en kilogramos. Entonces hemos concluido que nuestro ejercicio está bien hecho, ¿de acuerdo? ¿Vamos entendiendo hasta el momento? Esto está bien sencillo de trabajar. Excelente. Acá tengo otro ejercicio. Este sí ya tiene un poquito, una pizquita de, de dificultad, debido a que aquí aplicamos conocimientos de movimiento rectilíneo uniforme, ¿de acuerdo? Puede que también le vayamos a aplicar también conocimientos de caída libre o tiro vertical. Acá me dice, ¿qué fuerza ha debido ejercer el motor de un automóvil de 1500 kilogramos? Ojo, 1500 kilogramos ya tenemos la masa. Para aumentar su velocidad de 10 kilómetros por hora a 45 kilómetros por hora. Ya me dan mi velocidad inicial y mi velocidad final en 5 segundos, ¿de acuerdo? Y me dan el tiempo. Entonces, ¿para qué me dan estos datos? ¿Para qué me servían estos datos? Para poder hallar la aceleración. Lo primero que hicimos acá, usted se dará cuenta que los datos que yo tengo en la fórmula no son los mismos que me da aquí en el problema, pero es porque yo hice la conversión. Ya convertí de 45 kilómetros por hora a metros por segundo. Solo que aquí no puse metros sobre segundo, solo puse el número, ¿de acuerdo? Si usted quiere comprobarlo, haga el siguiente procedimiento. Vamos a pasar de kilómetros por hora a metros por segundo. Multiplicamos 45 por 1000 y dividimos dentro de 3600 y ahí ya convertimos los 45 kilómetros por hora a metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Y hacemos lo mismo con los 10 kilómetros. 10 por 1000 dividido 3600. Y ya obtengo la conversión a metros sobre segundo de los 10 kilómetros por hora. Si usted lo quiere hacer en su cuaderno, porque usted lo quiere comprobar según el procedimiento que ya usted ya sabía, no hay ningún problema. Le tiene que salir lo mismo. Una vez convertido esto, ¿por qué lo convertimos? Porque aquí el tiempo me lo dan en segundos y yo no puedo dividir horas dentro de segundos. No es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso lo hemos convertido. Hagamos nuestras operaciones matemáticas entonces para poder hallar nuestra aceleración. 12.5 menos 2.78 y lo vamos a dividir dentro de 5. ¿Cuál es nuestro resultado entonces? Muy bien.
Ustedes iban, pero súper rápido. Eso me alegra mucho, porque quiere decir que estamos entendiendo lo que se está realizando acá. Lo vamos a dejar como 1.9, ¿de acuerdo? Usted lo puede dejar como 1.94 y puede que le varíe un poquito el resultado final, pero no tendría que ser mucho. Lo vamos a dejar acá como 1.9. Como estamos hablando de aceleración, entonces me queda 1.9 metros sobre segundo cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo mi aceleración. Ahora sí ya puedo hallar mi fuerza. Ya tengo aquí la masa. Y como la fuerza es igual a masa por aceleración, entonces vamos a multiplicarlo por la aceleración. ¿Cuál sería entonces el valor de la fuerza? Muy bien. 2.850. Excelente. Pero 2.850, ¿qué? Yo multipliqué kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, ¿y qué obtengo con eso? Muy bien, Shirley me dice que newtons. ¿Qué dicen los demás? Francesca me dice kilogramos. Muy bien, vamos empates. Newtons. Sharon me dice newtons. Excelente. La respuesta es en newtons. ¿Por qué? Porque si yo multiplico kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, yo obtengo newtons. Ahora, si en caso yo dividiera y se cancelara, por ejemplo, como lo hicimos en el ejemplo anterior, disculpen, voy a regresar aquí un poquito. Acá, en el caso de acá estábamos dividiendo la fuerza dentro de la aceleración. Entonces, metro sobre segundo cuadrado arriba y metro sobre segundo cuadrado abajo se cancelaba y ya solo me quedaba kilogramos. En este caso acá, yo estoy multiplicando. Entonces, acá no se puede cancelar nada porque ninguno de los dos datos son similares. Entonces, al momento de multiplicarse kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, obtengo la dimensional newtons, perdón, newtons. ¿De acuerdo? Eso es bien sencillo. Cuando quiero fuerza, obtengo ya sea newtons, dinas o pondals. Cuando quiero aceleración, ya sabemos que puede representarse en centímetros por segundo al cuadrado, metros sobre segundo cuadrado o pies sobre segundo cuadrado. Y cuando quiero, por ejemplo, la masa, ya se puede representar en gramos, kilogramos o libras. ¿De acuerdo? Esto lo voy repitiendo porque para que ustedes vayan ahí, vamos analizando la información. Aquí tengo otro ejercicio, ¿de acuerdo? Otro ejercicio de aplicación, solo que este ya es diferente a lo que habíamos visto anteriormente. ¿Por qué? Porque aquí vamos a aplicar conocimientos de vectores, ¿de acuerdo? Pilas ahí entonces con su memoria para poder recordar que hemos aprendido desde la primera unidad. Me dice, sobre un cuerpo de 10 kilogramos, ojo, ya me dan la masa, se ejercen dos fuerzas perpendiculares entre sí. La primera fuerza es de 11 newtons y la otra fuerza, la segunda fuerza, es de 6 newtons. Tengo que encontrar la fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo y la aceleración que experimenta. ¿Qué se les viene a la mente? Hoy ya lo habíamos visto y había preguntado esto anteriormente, cuando tenemos o cuando la palabra perpendicular. Ok. ¿Qué nos imaginamos? Que se cruzan entre sí. Excelente. Pero tiene una característica que diferencia a otras líneas que se cruzan. Muy bien, líneas que se cruzan entre sí, pero yo puedo decir que estas dos líneas que voy a dibujar acá se cruzan, pero estas no son perpendiculares. ¿Que forman un ángulo? Sí, pero ¿qué tipo de ángulo? Ajá, excelente. Ahora sí,
Forman un ángulo de 90 grados. Excelente. A eso nos referimos cuando me dicen que nuestras fuerzas son perpendiculares. ¿Qué quiere decir esto? Mucha atención acá. Quiere decir que tengo mi primera fuerza acá. Ahorita le voy a cambiar de color para que se pueda ver así bien. Vamos a ver. Ahí estamos, solo lo vamos a bajar porque me quedó algo torcido. Más o menos. Vamos a tener que dibujarla nuevamente. Ahí estamos. Entonces, quiere decir que una va a ir horizontal y la otra va a ir vertical. Entonces aquí tenemos nuestra primera fuerza. Y la segunda va a ir hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos nuestras dos fuerzas. Usted se recuerda que nosotros en vectores vimos algo similar. ¿De acuerdo? ¿Qué hacíamos cuando teníamos dos vectores así? Hablando en forma analítica. ¿Qué hacíamos cuando teníamos dos vectores perpendiculares? Sí, encontrábamos la resultante, pero ¿cómo encontrábamos la resultante? Utilizábamos los cosenos. No, aquí no era necesario. Lo podemos realizar, pero sería un proceso todavía más largo por descomposición rectangular. Hay un paso todavía más fácil. Señor, yo me acuerdo que era como que medir de punto a punto y esa era la resultante. Ajá, esa era la resultante cuando lo hacíamos en forma gráfica, pero en forma analítica, ¿cómo lo resolvíamos? ¿Se recuerda cuando hacíamos Señor, Sí, dígame. utilizábamos el teorema de Pitágoras. Excelente. Utilizábamos el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos lados perpendiculares. Así como en el triángulo de rectángulo, se utilizaba el el teorema de Pitágoras. Y lo mismo vamos a hacer acá para encontrar la fuerza resultante. Entonces no vamos a ver nada nuevo, es algo que usted ya sabe. Vamos acá a ver, entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos la primera fuerza, aquí que es vamos a ver. La primera es de 11 newtons, ¿de acuerdo? Entonces, le podemos ya sea asignar a la de abajo o a la de arriba. No importa en realidad, no me dice el problema específicamente dónde la tengo que colocar, pero la voy a colocar la primera aquí abajo, ¿de acuerdo? Entonces aquí le voy a poner 11 newtons. Y a la fuerza de arriba sería la de 6 newtons. ¿De acuerdo? Usted en su cuadernito, si usted quiere ir avanzando, usted puede empezar a realizar ya el procedimiento si usted se recuerda cómo. Muy bien. Entonces, para hallar la resultante, utilizamos, como ya dijeron sus compañeros, el teorema de Pitágoras. Esto es bien sencillo de utilizar porque solo tenemos dos datos y solo necesitamos esos dos datos. Nuestra resultante es igual entonces a nuestra primera fuerza, que es 11 newtons, elevada al cuadrado, más nuestra segunda fuerza, también elevada al cuadrado. ¿Cuál es nuestra segunda fuerza? 6 newtons.
Muy bien. Excelente. Ya tenemos entonces la primera y la segunda fuerza. Hagamos nuestras operaciones entonces y usted me dirá cuál es mi resultante. 12.53 me dice. ¿Qué dicen los demás? Muy bien. Ángela también apoya a Shirley, Leticia también, 12.52 o 53. Excelente. La respuesta es correcta. Tenemos nuestra resultante entonces, perdón, aquí es de 12.53. Esa sería la fuerza resultante, o sea, toda la fuerza que se está ejerciendo sobre nuestra masa, sobre nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Cuando tenemos un cuerpo y se le aplican dos fuerzas de diferente lado, quiere decir que se le va a aplicar una fuerza resultante. ¿Por qué una fuerza resultante? Porque si se le aplican diferentes fuerzas, se va a tener que mover a un lado con una fuerza específica. Entonces, eso es lo que nosotros hallamos acá, nuestra fuerza resultante. O sea que lo que hicimos acá fue medir, por ejemplo, qué fuerza se le aplicó. O sea, esta parte de acá. Como la fuerza de 11 newtons es mayor, por lógica nosotros sabemos que se va a ir moviendo hacia la izquierda, pero va a tener un ángulo también porque tiene otra fuerza aplicada hacia abajo. Entonces se va a ir moviendo de manera inclinada. Y esa manera inclinada o esa forma inclinada tiene una fuerza específica. Y eso es lo que nosotros acabamos de hallar acá. ¿De acuerdo? A eso es a lo que me refería. Ya tenemos entonces nuestra resultante. ¿Qué más me pide el problema? Me pide la aceleración. Como yo ya tengo la fuerza, que es la resultante que yo acabo de encontrar acá, entonces tengo que hallar la aceleración. ¿Cuál era la fórmula para hallar aceleración? A ver, yo se las despejé en la parte de arriba. Excelente. Fuerza dividido masa. Entonces vamos a hallar nuestra aceleración. Aceleración es igual entonces a nuestra fuerza resultante que es 12.53 newtons, dividido la aceleración, perdón, la masa, que son 10 kilogramos. ¿Cuál sería entonces mi aceleración? Muy bien. 1.25. Excelente. 1.25, pero ¿cuál sería mi dimensional? Metros sobre segundos al cuadrado. Muy bien. Metros sobre segundo cuadrado. Entonces acá tengo metros y aquí le voy a poner sobre segundo cuadrado. Excelente. Ya tenemos entonces resuelto este problema. Hay veces que se le van a aplicar, por ejemplo, 3 fuerzas a nuestra masa o a nuestro cuerpo. Entonces ahí ya vamos a utilizar la descomposición rectangular y ya vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en el eje X y una sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Se recuerdan cuando hacíamos la tablita? Nuestra tablita llenábamos todos los datos de todas nuestras componentes, es prácticamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces trabajar con las leyes de Newton es bien sencillo, así como trabajar con los vectores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿tenemos alguna duda o pregunta con relación a este problema? Ok, eso me indica que vamos muy bien con el proceso de las leyes de Newton. Lo cual me alegra, ¿por qué? Porque le van a servir mucho en quinto. Muy bien.
Media vez hayamos comprendido esta parte, vamos a pasar a la segunda parte. No es tan extensa, en realidad aquí no me voy a detener mucho, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver, ustedes me van a indicar y yo voy a ir poniendo sus respuestas aquí en el cuadrito de la derecha. ¿Es lo mismo peso y masa? ¿Sí y no? ¿Y por qué? No es lo mismo. ¿Por qué? Muy bien, todos me dicen que no, pero ¿por qué me dicen que no? ¿Cuál es el argumento o cuál es su justificación para que ustedes me digan que no? Señor, buenos días. Buenos días. La masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo y el peso es la acción que ejerce la fuerza de gravedad sobre un cuerpo. Muy bien. Excelente. Lo que han dicho ustedes es cierto. El peso no es lo mismo que la masa. Se los voy a poner en un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, una libra de manzanas es igual aquí que en la luna. No, ¿por qué no? Por la gravedad. Pero estoy hablando de libras, estoy hablando de masa. Ángela me dice que sí. Fíjense que si yo tengo una libra de manzanas, es una libra en cualquier lugar del espacio que yo esté, ¿de acuerdo? Una libra de manzanas es igual aquí en la Tierra, que en la Luna, que en Júpiter, que en el Sol o en algún otro sistema solar. Ahora, voy a reformular la pregunta. Si yo tengo un peso de 2 newtons aquí en la Tierra, ¿será lo mismo que en la Luna? Vamos a ver, Josué está levantando la mano. Dígame, José. Acá me dicen que no por la fuerza de gravedad. Excelente. Entonces, hagamos un análisis de todo esto que estamos haciendo. Si yo estoy hablando de libras, o ya sea de kilogramos o gramos, ¿de qué estoy hablando? ¿De peso o de masa? Excelente. Y la masa es la misma en cualquier lugar que yo la quiera medir, ¿de acuerdo? Una libra no puede ser, por ejemplo, media libra en la luna, porque quiere decir que en el transcurso de que yo me fui de la Tierra a la luna me comí media libra de manzanas. Entonces, una libra es lo mismo aquí que en la Tierra o en cualquier otro lugar, ¿de acuerdo? O 5 kilogramos es lo mismo que aquí, que en cualquier lugar del planeta o en cualquier lugar del sistema solar. Ahora, hablemos de, por ejemplo, si yo hablo de, por ejemplo, newtons, si yo hablo de dinas, si yo hablo de pounds, ¿de qué estoy hablando? Muy bien, estoy hablando de fuerza. Y la fuerza ya sabe que es la masa afectada por la gravedad. En este caso sería, el peso, que lo vamos a representar con una letra W. Ya ahorita les voy a dar las dimensiones, ¿de acuerdo? Estamos hablando de fuerza. La fuerza es la masa afectada por la aceleración también. Pero veamos
En el caso de la fuerza entre newtons, dinas y poundals, va a depender mucho de nuestra aceleración. Ahora, el peso. El peso sí varía dependiendo del lugar donde yo esté. Por ejemplo, nosotros tenemos una gravedad fija acá en la Tierra. Creo que Sofía Donis estaba levantando la mano. Si pudiera activar su micrófono para poder hablar, para expresar sus dudas. Ok. Ah, creo que no. Bueno, sigamos entonces con el peso. El peso es también una fuerza, solo que esta fuerza es afectada por la gravedad. Nosotros acá nuestra gravedad la tenemos en 3 sistemas. En el sistema sexagesimal, internacional e inglés. ¿Cuáles eran esas tres magnitudes para nuestra gravedad? A ver, recordemos contenido de la segunda unidad. ¿Cuáles eran esas 3 medidas para nuestra gravedad? Para el sistema sexagesimal, ¿cuál era el valor de la gravedad? $9.8 me dice William. Muy bien. Todos me dicen 9.8. Eso es incorrecto. En el sistema en el sistema sexagesimal utilizamos los centímetros. Entonces, la gravedad en el sistema sexagesimal era 980 centímetros sobre segundo cuadrado. Ahora para el sistema internacional, sí es correcto lo que ustedes dicen, 9.8 de metros sobre segundo cuadrado. Ahora pregunto, para el sistema inglés, ¿cuál era el valor de nuestra gravedad? Excelente. 32.2 pies por segundo cuadrado. Ahora, pregunto, ¿la gravedad de aquí de la Tierra es la misma que la gravedad de la Luna? No, excelente, muy correcto. La gravedad de la Tierra no es la misma que la gravedad de la Luna. ¿Por qué? Porque la Tierra es más grande y entre más grande sea la masa, más grande va a ser su centro de atracción. Entonces, el peso aquí en la Tierra no es el mismo que en la Luna. ¿Y en qué unidades voy a medir el peso? Esto es bien sencillo. El peso se va a medir, ponga mucha atención, en gramo fuerza, en kilogramo fuerza y también se va a medir en libra fuerza. ¿De acuerdo? Esas 3 son las dimensionales para nuestro peso. Ya ahorita les voy a presentar la fórmula, es similar a la de la fuerza, lo único que cambia es la variable, que en este caso sustituyo la letra F de fuerza por la W mayúscula para representar el peso. Y las dimensionales, que en lugar de newtons tenemos que en lugar de dinas tenemos gramo fuerza, en lugar de kilogramos tenemos kilogramo fuerza, y en lugar de libras tenemos libra fuerza. Muy bien. Entonces, aquí tenemos nuestra fórmula. El peso es igual a masa por gravedad. Como la gravedad ya sabemos que es una cantidad fija, aunque va a depender mucho del sistema en que estemos hablando, en esto no nos vamos a complicar mucho. Como el peso es igual a la masa multiplicado por la gravedad, decimos que 1 kilogramo fuerza va a ser la multiplicación de 1 kilogramo por la gravedad, que sería 9.8. Aquí estamos hablando del sistema internacional. Entonces, 1 por 9.8 me da 9.8. Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado me da newton. Entonces, aquí tenemos la unidad de conversión.
un kilogramo fuerza es igual a 9.8 newtons. Y aquí ya tenemos, este dato me va a servir para poder convertir, ¿de acuerdo? Ya sea de newtons a kilogramo fuerza o viceversa. Acá tenemos la conversión, por ejemplo, de newtons a kilogramo fuerza. Aquí arriba de kilogramo fuerza, newtons, y abajo de newtons a kilogramo fuerza. Y un newton equivale a 0.102 kilogramo fuerza, ¿de acuerdo? Estos datos los tiene usted en su libro, pero hay algunos que por ejemplo, por X o Y motivo no lo tienen. En algunos casos se quedaron en el colegio, o perdón, los enviaron por lo del problema de pasta. Entonces yo les recomiendo ir anotando todos estos datos para que no se le vaya a dificultar al momento de realizar sus hojas de trabajo. Acá realizamos la conversión de un gramo fuerza, y un gramo fuerza es igual a la multiplicación de un gramo por la gravedad, que son 980. Y entonces si multiplico gramos por centímetros sobre segundo cuadrado, obtengo dinas. Y ya sabemos que 980 por 1 me da lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces un gramo fuerza equivale a 980 dinas. Y por último, la conversión de libra a fuerzas. Una libra fuerza es igual a una libra multiplicado por 32.2 metros sobre segundo cuadrado. Y acá tengo ya la conversión hecha, ¿de acuerdo? Una libra fuerza es igual a 32.2 pounds, ¿de acuerdo? ¿Por qué pounds? Libra por pie sobre segundo cuadrado me da pounds. Y aquí ya tenemos nuestras tres medidas de conversión. Aquí la vamos a remarcar para que... Ahí estamos. Ya la hemos remarcado acá. ¿Tenemos alguna duda o pregunta con relación a las unidades de conversión? ¿No? Excelente. Aquí vamos a ver ya así un ejemplo. Me dicen cuánto pesa un cuerpo que tiene como masa de 35 kilogramos, y tenemos que dar la respuesta en newtons, en kilogramo fuerza y en pounds, ¿de acuerdo? Entonces, ya tengo yo los datos acá ya listos para ser multiplicados. Entonces, 35 por 9.8, multipliquemos entonces. ¿Cuál sería nuestro resultado? Señor, el resultado es 343. Sí, correcto. Muy bien, todos están en lo correcto. 343, perdón, acá es, ajá, ahí estamos. Pero 343, ¿qué? ¿Newtons? Muy bien, excelente. Tenemos 343 newtons. Me piden dar la respuesta en newtons, en kilogramo fuerza y en pounds. Ya tengo la respuesta en newtons. ¿Qué me falta, qué me falta representar? Kilogramo fuerza y pounds. ¿Qué voy a hacer entonces? Convertir. ¿Y cómo voy a convertir? Tenemos entonces, acá vamos a poner una ecuación para que no se nos haga difícil. 343 newtons. Ojo, acá para escribir newtons en su cuadernito tiene que escribirlo con la N mayúscula, ¿de acuerdo? Entonces vamos a multiplicar los newtons. Vamos a poner nuestra fracción acá. Si yo tengo newtons arriba, tengo que tener newtons abajo. ¿Y a qué quiero convertir? A kilogramo fuerza. ¿Cuál era la unidad de conversión? Un newton, ¿a cuántos kilogramos fuerzas, cuántos kilogramos fuerzas equivalía? A 0.102 kilogramos fuerza. Excelente. Entonces, hagamos nuestra conversión.
¿Cuál sería nuestro resultado entonces? Muy bien, 34.99.98. Podemos dejarlo ya sea en 34.99 o 35, que prácticamente es lo mismo, solo varía por un decimal. Pero lo vamos a dejar así para que ustedes no se confundan al momento de estar revisando sus datos. 34.99 kilogramos fuerza. ¿De acuerdo? ¿Qué me faltan? Los poundals. Se me hace más fácil convertir de newtons a poundals que de kilogramo fuerzas a poundals, que es un proceso todavía más largo. Entonces lo que podemos hacer es ir convirtiendo. Yo acá voy a poner mis datos nuevamente. Entonces vamos a poner 343 newtons y los vamos a multiplicar por. Vamos a ver. Datos para convertir de newtons a poundals. ¿Cuál era la equivalencia? Esa se dio al principio. A ver, ¿cuál era la equivalencia? Un poundal, ¿a cuántos newtons equivalía? Ahí sí, muy bien. Un poundal equivalía a 0.13826. Aquí le puse un 2 y da un 3. Ahí estamos. 13. Ahí estamos. Muy bien. Newtons. Entonces hagamos nuestra conversión. Ya tenemos ahí la conversión y vamos a pasar entonces de newtons a poundals. ¿Cuál sería mi conversión entonces? Muy bien, 2480.83. En este caso, los newtons se cancelan con los newtons y me quedan solo poundals. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo la respuesta a mi problema. ¿Cuánto pesa un cuerpo de 35 kilogramos de masa? Y tenemos que dar la respuesta en newtons, kilogramos fuerzas y poundals. Muy bien. Sí voy a pasar las diapositivas en cada grupo, no se preocupen. Para que usted vaya ahí tomando notas. De preferencia mejor en el grupo de física para que usted ahí vaya tomando sus notas y ya tenga un grupo específico donde buscar su material. Entonces, pregunto, ¿hay alguna duda con respecto a lo que hemos visto hasta ahorita? ¿No? Muy bien. Yo sabía que iba a avanzar muy rápido con ustedes, entonces quise también dejar un espacio para poder resolver dudas acerca de la tarea. Entonces, como yo sé que ustedes son muy responsables y ya hicieron su tarea, solo dejaron pendiente, yo creo que los ejercicios, entonces quiero saber qué dudas hay con respecto a ella. No tenga pena, puede preguntar. Y si usted gusta, podemos hasta resolver algunos ejercicios acá para poder ir ayudándole, de manera que usted también vaya comprendiendo acá lo que estamos viendo. De hecho, las fórmulas solo son dos. Fuerza es igual a masa por aceleración y peso es igual a masa por gravedad. Ya usted, dependiendo de lo que le pide el problema, ya usted las despeja, ¿de acuerdo? Pero yo voy a pasar las presentaciones y ahí ya van, por ejemplo, las fórmulas de fuerza, masa y aceleración, ahí ya van despejadas. Lo único que usted tendría que hacer entonces es despejar la fórmula de peso. Si usted quiere hallar, por ejemplo, la masa, tendría que dividir el peso dentro de la gravedad
si la gravedad de por sí no la vamos a pedir, ¿va? Porque esa ya sabemos cuál es el valor. Pero esas serían las únicas dos variables que le pueden pedir en el peso. Entonces ya están despejadas, ¿verdad? Si usted quiere hallar masa, pasa la gravedad a dividir y ya está despejada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿tenemos alguna otra duda o pregunta con relación a la tarea? Para poder, digamos, resolver más ejercicios sobre esto que acabamos de ver ahorita, ya sea sobre peso o sobre fuerzas, están los laboratorios del libro. Si no estoy mal, son los ejercicios 3.1 y 3.2, creo. Entonces, ahí usted lo puede, los puede obtener. Si en caso usted no tiene el libro, voy a preguntar el día de hoy si ya los pueden pasar a recoger y si no, les voy a pasar información vía WhatsApp. Les puedo enviar las fotos de los ejercicios del grupo de física y ustedes ahí también pueden ir practicando para los que quieran practicar, ¿de acuerdo? Shirley, vamos a ver. Me dice que no entendió el ejercicio número 7, pero necesito saber si su hoja de trabajo es para las claves pares o para las claves impares, porque son dos hojas totalmente diferentes. Ah, para las claves pares, me dice. Muy bien, entonces ahorita le resuelvo su duda. Me dice que el ejercicio 7, ¿por qué una hoja pequeña de papel no se puede lanzar a una gran distancia aunque se le aplique una gran fuerza? Ah, eso es de análisis. Muy bien. ¿Por qué no se le puede, por qué no puede lanzar muy lejos? Debido a que no tiene mucho peso, ¿de acuerdo? Entonces no puede agarrar mucha fuerza. Al momento que yo la impulse, si usted, por ejemplo, agarra una bolita de papel, de los ejercicios. Bueno, solo aclaro entonces esto para los que ya los que ya estaban atentos ahí. Si usted, por ejemplo, agarra una piedra y una bolita de papel, obviamente no van a llegar a la misma distancia. ¿Por qué? Porque la piedra lleva más peso, entonces logra romper con más facilidad la fricción del aire. Entonces llega más lejos. En cambio, la bola de papel, como lleva menos peso, no puede romper fácilmente la fricción del aire y por lo tanto tiende a caer más cerca del punto donde usted lo va a lanzar. Muy bien. Hay alguien ahí que tiene activo su micrófono. Por favor, le suplico que pueda silenciarlo porque... Ahí estamos. Mil disculpas ahí por la interrupción. Muy bien, de los ejercicios me dice usted. Entonces ahorita le voy a decir cuál sería, vamos a ver. Una bala de 26 gramos. A esas sí se las incluí en las dos hojas de trabajo. Una bala de 26 gramos adquiere una velocidad de 550 metros sobre segundo al salir del cañón de un fusil que tiene una distancia de 0.5 metros. Hay que encontrar la aceleración y hay que encontrar la fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, esto es bien sencillo. Voy a poner otra diapositiva acá para poder resolver el problema. Vamos a ver. Los datos que tengo de la bala es la masa, que es igual a 26 gramos. ¿Qué más me da el problema? Este problema lo tienen todas las hojas de trabajo, tanto las pares como las impares. Entonces pueden ir apoyándome ahí con los datos. ¿Qué más me da aparte de la masa? Muy bien, la velocidad. ¿Cuál sería la velocidad entonces? Me dan de hecho dos velocidades.
Por ejemplo, haga de cuenta que usted tiene el rifle y observa el movimiento de la bala. Entonces la bala va a salir del reposo y poco a poco va a ir acelerando. Muy bien, esa sería mi velocidad final. La velocidad con la que sale el cañón, metros sobre segundo. Entonces mi velocidad inicial es igual a 0. Porque salió del reposo, ¿verdad? Porque la bala estaba, digamos, en reposo y hubo una fuerza que lo impulsó a salir del cañón, perdón, del rifle. En este caso fue, digamos, jalar del gatillo para poder expulsar la bala. Ahora, ¿qué otro dato me dan? ¿Qué otro dato me da? Muy bien, la longitud. En este caso le vamos a poner X. Y si no mal recuerdo era de 0.5 metros. ¿De acuerdo? Esos datos me dan. Vamos a ver si no hay otro. No, ahí estamos. Ahora, con estos datos, ¿qué puedo hacer yo? Hallar la aceleración. ¿De acuerdo? ¿Qué fórmula puedo utilizar si no me dan, por ejemplo, el tiempo? Si no me dan el tiempo, yo utilizo la siguiente fórmula. ¿De acuerdo? 2 veces la longitud por la aceleración es igual a mi velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Tengo mis dos velocidades? Sí. ¿Tengo la distancia o la longitud? Sí, la tengo. Entonces ya puedo hallar la aceleración. Entonces hago lo siguiente. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo tomamos así? Porque recuerde que no solo le piden, por ejemplo, acá le piden la aceleración con la que sale, me imagino, del fusil, con la que lleva al momento de ser disparado, y también la fuerza. Entonces, primero tengo que hallar la aceleración para después hallar la fuerza. Acá lo que vamos a hacer, lo podemos hacer, aquí tenemos la masa en gramos, la podemos convertir a kilogramos. En lo que yo estoy acá, alguien podría convertir la masa a kilogramos. Un kilogramo tiene 1000 gramos, ¿de acuerdo? Entonces ya le di la clave ahí. Aquí vamos a despejar la fórmula, como la velocidad inicial es 0, eso se anula. Entonces, si yo quiero hallar la aceleración, entonces me va a quedar aceleración es igual a mi velocidad final al cuadrado. En este caso yo voy a sustituir mis datos de una vez. Mi velocidad final es 550 y lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a dividir dentro de 2 veces 0.5. Muy bien. Vamos haciendo el ejercicio entonces, las operaciones matemáticas, y ¿cuál sería? 26,000 kilogramos, me dice Ángela. No. Recuerde, 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Entonces, yo creo que hizo la operación contraria. Ah, Shirley me dice 0.026. Entonces, vamos a ver. Dentro de 1000. Excelente, Shirley. La respuesta es 0.026. Entonces, aquí ya convertimos a kilogramos. 0.026 kilogramos. Muy bien. Vamos entonces con el resultado de la aceleración. ¿Ya lo encontraron?
137.5. ¿Qué dice el público? Muy bien. El primer paso es la potencia. Tenemos que elevar 550 al cuadrado y eso me da 302.500. Si lo divido dentro de 2, perdón, ahí me da 302.500. Pero hay algunos que solo lo dividieron dentro de 2 u otros que, por ejemplo, al momento de dividir les sale un resultado diferente. Recuerde, si yo multiplico 2 por 0.5, eso me da un resultado de 1. Y si yo divido 302.500 dentro de 1, me va a dar el mismo resultado. ¿De acuerdo? Entonces, mi aceleración sería 302.500 metros sobre segundo cuadrado. ¿De acuerdo? Aquí le voy a insertar mi dimensión. Ahora, imagínense, si salió con una velocidad de 302.500 cuadrados, ¿cuánta fuerza debería de habérsele aplicado a la bala para que saliera con esa aceleración? Tendría que ser una fuerza extremadamente grande. Vamos a ver. Ahí estamos. Muy bien. Ahora vamos hallando nuestra fuerza. Fuerza es igual a la masa, que ya la hemos convertido, que es 0.26 kilogramos. Muy bien. Multiplicado por mi aceleración, que es 302.500. ¿Cuál sería entonces la fuerza? Señor, la fuerza es de 7.865. Muy bien, correcto. 7.865 newtons. Y ahí ya tenemos resuelto nuestro problema. Esta diapositiva se las voy a agregar a la presentación, entonces les voy a poner acá la referencia del problema. Ahí estamos. Entonces aquí ya tenemos resuelto. Ya tenemos nuestra aceleración, que es la que nosotros tenemos acá. Y ya tenemos también la fuerza, que es la que tenemos aquí. No sé si quedó claro o hay alguna pregunta con respecto al ejercicio de este laboratorio o si quedó inconcluso algo. Pues si usted se perdió en alguna parte, no dude en exponer sus dudas. Shirley, no sé si quedó un poquito claro. Ah, excelente. Me alegra que haya entendido, que hayamos entendido también esta parte. No sé si hay alguna otra duda o pregunta con relación a las hojas de trabajo. Yo considero que ese era el problema que tenía un poquito de grado de dificultad porque requería un poquito más de análisis. Si no hay más dudas ni preguntas, yo considero que estamos ahí. Ah, el ejercicio 6 me dice Sonia. Pero su hoja de trabajo no sé si es de las pares o de las impares. Entonces no necesito que de las hojas impares. Ah, ok. Entonces vamos a ver acá el documento para... Vamos a ver, ejercicio número 6. Vamos a ver, me dice que un cuerpo cuya masa es de 18 kilogramos posee una velocidad de 5 metros por segundo
y comienza a actuar una fuerza de 56 newtons. Me pregunta cuál es la velocidad y el espacio recorrido en el transcurso de 10 segundos. Ah, bueno, como no me dicen que parte del reposo, vamos a ver. Un cuerpo cuya masa es de 18 kilogramos. Posee una velocidad, lo vamos a tomar como una velocidad inicial, ¿de acuerdo? Si ya me dan la velocidad inicial y no me dan el espacio recorrido. Vamos a ver. Y posee una velocidad, comienza a actuar una fuerza de 56 newtons. Lo que podemos hacer es hallar primero su aceleración. ¿Cómo podemos hallar la aceleración? Ya tenemos la fuerza y ya tenemos la masa. Entonces, aceleración es igual ¿a qué era igual? Vamos a ver, si pusieron atención. ¿A qué era igual la aceleración? Muy bien, a fuerza dividido masa. Entonces, para poder hallar su aceleración, lo que podemos hacer es dividir la fuerza, que son 56 newtons, dentro de la masa, que son 18 kilogramos, y obtenemos un resultado de... Creo que Emeline estaba levantando la mano. Por equivocación, mis disculpe. No tenga pena. Muy bien. Entonces, ya una vez usted encuentre la aceleración, que son 3.11 metros sobre segundo cuadrado, ya puede hallar el espacio recorrido. ¿Con qué fórmula? Como no le dan velocidad final, entonces puede utilizar la fórmula de velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Así puede encontrar el espacio recorrido, como ya hemos encontrado la aceleración. O también, y le pide la velocidad a los 10 segundos, sería para la velocidad final. Entonces, solo es un poquito de análisis lo que se lo facilita mucho porque como ahí ya le dan los datos para hallar la aceleración, entonces ya es mucho más fácil. No sé si aclaro su duda o le doy más o menos, o le di más o menos una orientación de cómo resolver el ejercicio. Muy bien, yo espero que sí. Vamos a ver, ¿hay alguna otra duda o pregunta? Ok, yo, yo considero que ya no hay más. Entonces, yo digo que estamos ahí por el día de hoy. Muy bien, excelente, me alegro que ya le haya dado más o menos una orientación. Eh, yo espero, digamos, que se haya comprendido el tema, que usted haya aprendido cosas nuevas y que haya comprendido también cómo realizar la tarea. En realidad no está tan difícil, solo es de que usted recuerde cositas que ya hemos visto desde la primera unidad y usted las vaya aplicando. Recuerde que en física nosotros tomamos en cuenta todo lo aprendido. Si usted se da cuenta, aquí estamos aplicando conversión, potencias, estamos aprendiendo, estamos aplicando también movimiento rectilíneo uniformemente variado, estamos aprendiendo a utilizar también o a poner en práctica conocimientos de vectores. Entonces, todo lo que ya hemos aprendido anteriormente, aquí lo estamos aplicando. ¿Y para qué le va a servir esto en su carrera? Le va a servir, por ejemplo, para determinar con qué fuerza fue golpeado un paciente, cómo pudo haber sucedido algún impacto. Entonces, qué fuerza se le debe aplicar a la camilla para que el paciente, por ejemplo, si está, digamos, con fracturas, no pueda, digamos, tener algún tipo de desgonce o algún tipo de, digamos, de complicación al momento digamos, de tenerlo en la camilla, qué fuerza se le debe aplicar al paciente para tener la pierna arriba con el yeso, en qué ángulo debe de estar, todo eso usted lo debe tomar en cuenta. ¿Y cómo lo va a resolver? Con conocimientos de física.
¿Qué tema aplicamos ahí? Temas de leyes de Newton, ¿de acuerdo? Entonces es bien sencillo. Todo depende de usted. Si en caso usted todavía no ha dominado bien lo que son los vectores, le recomiendo que pueda regresar nuevamente en su cuadernito y pueda practicar. Si usted tiene alguna duda o pregunta, ahí estamos a su servicio en el grupo de dudas de física, ¿de acuerdo? Entonces, yo considero que ahí estamos y espero verlos también en una siguiente ocasión.